Lo dejó en su lecho de muerte sin decir una palabra. 5 años después, la vio de nuevo, con 3 niñas pequeñas que tenían sus ojos. El olor estéril del antiséptico flotaba pesado en el aire, mezclándose con el zumbido bajo de las máquinas del hospital. Sarah yacía en la estrecha cama, su piel pálida, su cabello, antes vibrante, húmedo contra su frente. Sus ojos marrones, atenuados por semanas de enfermedad, aún conservaban ese destello de desafío que él recordaba, pero se estaba desvaneciendo rápidamente. Michael Harrison estaba de pie en el umbral. Su alta figura casi bloqueaba la luz pálida del pasillo. Estaba impecable en un traje oscuro a medida, la viva imagen del control, el tipo de hombre que tomaba decisiones que daban forma a empresas y fortunas. Sin embargo, aquí, en esta habitación tranquila y demasiado blanca, se sentía despojado de toda ilusión de poder. «No me dejes». Su voz era apenas un susurro. Las palabras temblaban como si llevaran el peso de toda su alma. La mirada de Michael flaqueó. Esas palabras perforaron la armadura que había construido a lo largo de los años, en salas de juntas y negociaciones. Pudo sentirlas asentarse en algún lugar profundo, en algún lugar que no se atrevía a mirar demasiado de cerca. Su instinto fue ir hacia ella, tomar su mano, prometerle que se quedaría sin importar qué. Pero promesas así eran peligrosas. Requerían un tipo de coraje que ya no estaba seguro de poseer. Durante días, los médicos le habían dado actualizaciones envueltas en jerga médica, pero incluso un hombre sin formación en medicina podía leer entre líneas. Ella se estaba yendo, y con ella, la última parte de su vida que no se medía en números o retornos de inversión. El miedo a verla morir era insoportable. Pero había algo más, un miedo más antiguo y más frío, que le susurraba que debía irse antes de verla exhalar su último aliento. Se había dicho a sí mismo durante años que el control lo era todo, y el control significaba irse antes de romperse. Los delgados dedos de Sarah se curvaron ligeramente contra la manta, como si incluso en la debilidad estuviera buscando su mano. La mandíbula de Michael se tensó. Su mente era un campo de batalla, un lado gritando que diera un paso adelante, que se arrodillara a su lado y dijera las palabras que ella necesitaba oír, el otro instándole a alejarse antes de que ella viera las lágrimas que amenazaban con derramarse. Pensó en la primera vez que la conoció, en una cafetería abarrotada en el centro. Ella había estado radiante, riendo con una amiga, la luz del sol atrapada en su cabello dorado. Esa risa había sido su perdición, lo que le hizo creer, aunque solo fuera por un momento, que la vida podía ser algo más que reuniones interminables y márgenes de ganancia. Y ahora, aquí estaba ella, apenas aferrándose a esa misma chispa, pidiéndole algo tan simple y, sin embargo, imposiblemente difícil. Su mano se crispó a su lado, anhelando acortar el espacio entre ellos, pero en su lugar se giró ligeramente hacia la puerta. El sonido de sus zapatos pulidos contra el suelo pareció demasiado fuerte en la habitación tranquila. La respiración de Sarah se entrecortó, y aunque no volvió a llamarlo, él pudo sentir sus ojos sobre él, pesados con 1000 preguntas no formuladas. Sin decir una palabra, Michael salió al pasillo. La puerta se cerró suavemente detrás de él, pero el eco de su voz, frágil y suplicante, lo siguió por el pasillo, incrustándose en la parte más profunda de él. Y aunque aún no lo sabía, ese momento
Esa elección acecharía cada paso que diera durante los siguientes 5 años. La ciudad estaba vestida con sus colores de otoño. El tipo de anochecer en el que Nueva York parecía vibrar con un ritmo tranquilo y sin prisa. El aire llevaba ese mordisco fresco que insinuaba que el invierno no estaba lejos, y las hojas se esparcían por las aceras en ráfagas de oro y óxido. Michael no tenía ninguna razón para estar caminando por el parque esa noche. Acababa de salir de una cena de negocios con posibles inversores, pero en lugar de llamar a su chofer, le dijo que esperara y se echó a andar, con la esperanza de que el aire fresco pudiera despejar su mente. Años en salas de juntas y oficinas en rascacielos le habían dejado una corriente constante de inquietud, una sensación de que algo esencial faltaba, aunque había dejado de intentar nombrarlo. El parque estaba casi vacío, salvo por algunos corredores y un anciano que alimentaba a las palomas. El brillo de las farolas proyectaba largas sombras sobre los caminos, y por primera vez en días, Michael se permitió respirar sin pensar en plazos o precios de las acciones. Luego, a través del susurro apagado de las hojas, lo escuchó, una risa ligera y melodiosa. Era el tipo de sonido que no pertenecía a la ciudad fría y apresurada, un sonido que tiraba de algo profundo en su memoria. Redujo el paso, escaneando los bancos dispersos a lo largo del camino. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada en un banco de madera desgastado, su cabello dorado cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, captando la luz de una manera que lo hacía parecer casi irreal. A su lado, 3 niñas pequeñas se revolvían y trepaban con suéteres que no combinaban, sus voces superponiéndose en un parloteo agudo y emocionado. Eran claramente hermanas, casi imposibles de distinguir, cada una con el mismo cabello castaño y ojos marrones cálidos. Algo en esos ojos hizo que su pulso tartamudeara. No solo eran familiares, eran suyos. Sarah había cambiado, pero no de la manera que él esperaba. Había líneas débiles cerca de sus ojos que no habían estado allí antes, y una especie de calma en ella que provenía de sobrevivir a tormentas que nadie más podía entender completamente. Parecía más saludable que la última vez que la vio, más fuerte, pero también distante, como alguien que había aprendido a guardar sus propios consejos. Se estaba riendo de algo que una de las niñas había dicho, su mano cepillando suavemente un rizo de la frente de la niña. La escena era tan ordinaria, tan desgarradoramente viva, que Michael se encontró enraizado en el lugar, incapaz de decidir si dar un paso adelante o desaparecer antes de que ella lo notara. Pensó que podía quedarse allí sin ser visto, pero luego una de las niñas giró la cabeza. Sus ojos se fijaron en los de él y se congeló. Su boca se curvó en una curiosa media sonrisa antes de tirar de la manga de su hermana. En segundos, las 3 lo miraban directamente. En lugar de retroceder, comenzaron a saludar. Pequeños y ansiosos movimientos que le hicieron doler el pecho de maneras para las que no estaba preparado. Sarah siguió su mirada, y cuando sus ojos lo encontraron, el mundo pareció contener la respiración. No hubo un jadeo, ni un dramático soltar de lo que sea que estuviera sosteniendo, solo una mirada fija e ilegible. Se levantó del banco, reuniendo a las niñas cerca de ella, y comenzó a caminar hacia él. Las manos de Michael se cerraron en puños en sus bolsillos para evitar que temblaran. Su corazón latía con fuerza, aunque se dijo a sí mismo que era solo la sorpresa del momento, no la avalancha de emociones
que rompían barreras que pensaba que eran permanentes. Cuando se detuvo a unos pocos pasos, hubo una pausa, como si ninguno de los dos estuviera seguro de qué parte del pasado se les permitía tocar. Las niñas se aferraban a sus piernas, pero mantenían sus ojos en él. Sus expresiones una mezcla de curiosidad y algo que él no podía nombrar del todo. «Michael», dijo por fin, su voz uniforme pero con una corriente subyacente que no pudo descifrar. «Necesitamos hablar». En ese momento, con la farola bañándolos en un halo de oro pálido y el sonido de la ciudad amortiguado en el fondo, se dio cuenta de que cualquier vida que pensó haber construido para sí mismo en los últimos 5 años estaba a punto de cambiar de maneras que no podía controlar. El espacio entre ellos se sentía a la vez imposiblemente pequeño e insoportablemente vasto. Michael se quedó congelado, su aliento atrapado en la garganta, mientras los ojos marrones de Sarah sostenían los suyos. Eran exactamente como los recordaba, firmes, imperturbables. Pero ahora llevaban algo que nunca antes había visto en ellos, una profundidad moldeada por años de los que él no había sido parte. El parque pareció desdibujarse a su alrededor. El sonido del tráfico se atenuó a un zumbido distante, como si la propia ciudad hubiera retrocedido para darles este momento. Podía sentir el pulso de su corazón en sus sienes, un ritmo insistente que le recordaba la última vez que se habían mirado, hace 5 años, en una habitación de hospital donde él había elegido la puerta en lugar de la silla al lado de su cama. Las niñas se quedaron cerca de ella, sus pequeñas manos aferrándose a la tela de su abrigo. De vez en cuando, una de ellas miraba a Sarah y luego a él, sus rostros abiertos y curiosos, ajenos al peso que presionaba el aire entre los dos adultos. Se preguntó si Sarah les había dicho algo sobre él, si siquiera sabían su nombre, o si para ellas él era solo un extraño que casualmente tenía sus ojos. Ese pensamiento lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, enviando una sacudida de algo agudo y frío a través de su pecho. Ella se detuvo a solo unos metros de distancia, su expresión cuidadosamente compuesta, aunque hubo un destello de algo, dolor tal vez, o vacilación, que cruzó su rostro antes de que lo enmascarara de nuevo. Michael se dio cuenta de que no tenía idea de qué decir, y eso en sí mismo era aterrador. Había construido una vida sabiendo exactamente las palabras correctas, controlando conversaciones, doblándolas a su favor. Pero ahora, mirándola, su mente era una hoja en blanco. Todo lo que podía pensar eran los momentos que se había perdido, el sonido de las primeras palabras de esas niñas, sus primeros pasos, los cuentos para dormir, que nunca había leído. Sarah rompió el silencio primero. «Necesitamos hablar». Su voz era tranquila, pero la forma en que agarró la mano de la niña más pequeña traicionaba una tensión en ella que reflejaba la suya. No dijo hola, no preguntó cómo había estado, y él no podía culparla. Había 5 años de ausencia entre ellos, y ninguna cortesía podía salvar esa brecha. Él asintió, pero su cuerpo no se movía. La urgencia de explicarse luchó con el conocimiento de que ninguna explicación podría borrar lo que había sucedido. Se había alejado cuando ella más lo había necesitado, y si había sido por miedo, cobardía o algún sentido equivocado de autoconservación, el resultado era el mismo. La había abandonado. Y ahora aquí estaba ella, no sola, sino con 3 recordatorios vivos y que respiraban de lo que su ausencia había costado. Una de las niñas inclinó la cabeza
y lo estudió con una intensidad que iba mucho más allá de sus años. Era inquietante cuánto de sí mismo veía en ella, en todas ellas. Quiso arrodillarse, presentarse, preguntar sus nombres, pero la presencia de Sara parada entre ellos era una barrera tácita que no se atrevía a cruzar todavía. Las niñas podrían haber sido curiosas, pero la mirada de Sara le advirtió que este no era el momento para presentaciones fáciles. El viento se levantó, esparciendo algunas hojas quebradizas por el camino. Michael notó cómo el cabello de Sara se levantaba con la brisa, los mechones dorados atrapando la luz de la farola. Lo golpeó, de repente y con una fuerza casi física, lo hermosa que seguía siendo, pero de una manera diferente a antes. Había sido radiante cuando se conocieron, llena de luz y posibilidad, pero ahora había una fuerza en su belleza, algo forjado a partir de las dificultades. No tenía ninguna duda de que ella podría darse la vuelta y alejarse de él en ese momento sin mirar atrás, y esa posibilidad le retorció el estómago más de lo que quería admitir. Dio un paso adelante, y aunque ella no retrocedió, tampoco se suavizó. Fue un reconocimiento silencioso de que cualquier conversación que estuvieran a punto de tener no sería simple y no sería amable. Sabía que tenía que escuchar antes de hablar, pero la pregunta ardía en su mente, implacable. ¿Quería ella que él estuviera allí o solo se acercaba porque el pasado la había acorralado en este encuentro? En ese momento suspendido, Michael entendió algo que nunca se había permitido ver antes. No había un guión para esto, ni un resultado cuidadosamente gestionado. Esto no era una negociación en una sala de juntas o una fusión estratégica. Esto era crudo, humano y completamente fuera de su control. Y mientras los ojos de Sara permanecían fijos en los suyos, se dio cuenta de que lo que viniera a continuación le exigiría más coraje que cualquier cosa que hubiera enfrentado en su vida. Se sentaron uno frente al otro en una pequeña cafetería escondida en la esquina de una calle tranquila, un lugar donde la iluminación tenue y el murmullo bajo de la conversación parecían crear un caparazón a su alrededor. Michael había sugerido un lugar neutral, lejos de las miradas curiosas del parque, y Sara había aceptado con un silencioso asentimiento. Las niñas estaban en una mesa cercana, coloreando en manteles de papel con un frasco de crayones. Sus suaves voces, un zumbido distante bajo el pesado silencio que se había instalado entre los dos adultos. El aire olía débilmente a café y canela, pero para Michael tenía un borde de tensión lo suficientemente agudo como para saborearlo. Sara se sentó con la espalda recta, su cabello dorado suelto sobre un hombro. No se apresuró a hablar, y esa compostura tranquila lo hizo sentir más inestable que si hubiera gritado en el momento en que se sentaron. Sus ojos sostuvieron los de él por un largo momento antes de que finalmente comenzara. Su voz firme, pero con el peso de los años, le dijo que después de que él se fue del hospital, algo había cambiado. Se había encontrado un donante en el último momento posible, una oportunidad que ella no se había atrevido a esperar. La cirugía había sido agotadora, la recuperación lenta, pero ella había sobrevivido, y a través de todo, había estado llevando a sus hijos. Michael sintió que el aire abandonaba sus pulmones, aunque se obligó a no interrumpir. Ella le contó cómo le había escrito: cartas, correos electrónicos, mensajes enviados a través de contactos mutuos. Al principio, había creído que él simplemente estaba demasiado absorto en su trabajo para responder, pero a medida que la semana se estiró en meses y luego en años,
La verdad se volvió imposible de ignorar. Esos mensajes nunca lo habían alcanzado. No fue un accidente. Su secretario, un hombre en el que había confiado durante más de una década, los había interceptado, creyendo o decidiendo que la vida de Michael sería mejor sin la carga de una mujer enferma y 3 bebés. Le había dicho a Sarah una vez, en un momento de amarga crueldad, que Michael ya estaba pasando página. Cada palabra se sintió como un golpe, pero Michael se quedó perfectamente quieto, sus dedos apretándose alrededor de la taza de café hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Recordó a ese secretario, como siempre había sido protector con el tiempo de Michael, cómo había desalentado discretamente las distracciones personales. En ese momento, Michael había pensado que era lealtad. Ahora, lo veía por lo que realmente era: manipulación. Y lo peor era saber que incluso si las cartas lo hubieran alcanzado, no podía decir con certeza lo que habría hecho. Se había alejado antes. La mirada de Sarah no vaciló, aunque hubo un destello de emoción, ira, tristeza, tal vez ambas, que cruzó sus facciones antes de que ella lo enmascarara de nuevo. Habló de las noches en que había estado demasiado débil para sostener a los 3 bebés a la vez, de las mañanas en que se había preguntado si tendría la fuerza para superar el día. Los amigos habían ayudado cuando podían, pero la mayoría se alejó, sus vidas demasiado llenas para llevar las cargas de otra persona. Había aprendido a hacerlo sola, y al hacerlo, había construido una vida sin él. Cuando terminó, se reclinó en su silla, estudiándolo como si esperara a ver qué haría él con la verdad. La mente de Michael era una tormenta, fragmentos de memoria colisionando con la imagen de las niñas en la mesa de al lado, sus cabecitas inclinadas sobre dibujos, ajenas a la gravedad de la conversación que estaba dando forma a su futuro. Sintió vergüenza, cruda y asfixiante, por los años que se había perdido, por las decisiones que había tomado y por la forma en que su ausencia la había endurecido. Pero entrelazada con esa vergüenza había algo más, algo feroz e inquebrantable, la certeza de que no podía, no se alejaría de nuevo. Aún así, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Quería disculparse, explicarse, prometer que las cosas serían diferentes, pero podía ver en sus ojos que las promesas vacías no significarían nada para ella ahora. Necesitaba pruebas, no poesía, y por mucho que odiara admitirlo, ella tenía razón al exigirlas. Así que simplemente dijo, con su voz baja, pero inquebrantable: no lo sabía, pero ahora sí. Sarah asintió con un pequeño, casi imperceptible movimiento, como si reconociera la declaración sin otorgarle el perdón. Por ahora, eso era todo lo que había entre ellos, la verdad al descubierto y la pregunta tácita de si ya era demasiado tarde para salvar los años que habían sido robados. Michael salió de la cafetería con el tipo de silencio que oprimía sus hombros como un peso físico. La conversación le había tallado líneas profundas, líneas que ninguna cantidad de riqueza o influencia podía suavizar. Caminó por las calles aturdido, escuchando solo fragmentos de la ciudad a su alrededor, retazos de risas, el aullido distante de una sirena, el traqueteo metálico del metro muy por debajo, pero nada de eso parecía del todo real. Todo lo que podía ver, una y otra vez, era la mirada en los ojos de Sarah cuando había terminado de contar su historia. No había habido una súplica de simpatía,
ningún intento de influirlo con la culpa. Solo una declaración clara e inquebrantable de lo que había sucedido y en quién se había convertido sin él. Esa compostura hizo que su ausencia se sintiera aún más brutal, porque le demostró que ella lo había sobrevivido tanto como había sobrevivido a su enfermedad. Por primera vez en años, Michael se encontró incapaz de enterrar el pasado bajo reuniones, plazos y adquisiciones. La imagen de sus hijas, sentadas juntas con sus crayones, completamente ajenas a lo cerca que había estado de no saber nunca que existían, seguía entrometiéndose como un dolor que no podía sacudirse. Las imaginó creciendo pensando que su padre no las quería, y la idea le revolvió el estómago. Se había pasado la vida creyendo que el control significaba alejarse de cualquier cosa que pudiera debilitarlo, pero ahora veía la verdad. Alejarse solo lo había dejado vacío. Durante los días siguientes, luchó con las preguntas que Sarah le había hecho en la cafetería. ¿Los quería de vuelta porque realmente los amaba? ¿O era solo la culpa lo que lo arrastraba hacia algo que ya había abandonado una vez? La honestidad de la pregunta lo carcomía. Sabía que la culpa era parte de ello. ¿Cómo no iba a hacerlo? Pero había algo más profundo, algo que se sentía casi como pánico ante la idea de dejarlas escapar de sus dedos de nuevo. Se dio cuenta de que los últimos 5 años habían sido una lenta erosión de sí mismo, y ver a Sarah y a las niñas había sido el choque que expuso cuánto había perdido. Comenzó a tratar de reconstruir algo, cualquier cosa, que pudiera convencer a Sarah de que valía la pena dejarlo volver a sus vidas. Canceló varias reuniones de alto perfil, vendió una propiedad de lujo que apenas había pisado y comenzó a prestar atención a causas que importaban más allá del resultado final. Se acercó a hospitales infantiles, financió programas de tratamiento y pasó tiempo en salas donde el aire era espeso con antiséptico y los pasillos estaban llenos de padres que lo miraban con una mezcla de agotamiento y frágil esperanza. Era un mundo que Sarah conocía íntimamente, un mundo del que se había alejado una vez y ahora necesitaba entender si alguna vez esperaba estar a su lado de nuevo. Pero el cambio, aprendió rápidamente, no era suficiente para borrar el pasado. Cada vez que veía a Sarah, todavía había esa mirada cautelosa en sus ojos, como si estuviera midiendo si su presencia sería un regalo o una interrupción. Le permitió pasar tiempo con las niñas en pequeños incrementos, 1 hora en el parque, un viaje a una librería donde elegían libros de cuentos, tardes construyendo torres con bloques que no combinaban. Las niñas reían fácilmente con él, aunque todavía no lo llamaban papá. Intentó ser paciente, pero cada vez que las dejaba al final del día, el vacío regresaba más agudo que antes. Comenzó a entender que el trabajo más difícil no era hacer grandes gestos o donar dinero. Era presentarse todos los días, sin falta, y dejar que vieran que no se iba a ir a ninguna parte. Tenía que convertirse en alguien en quien pudieran creer, alguien que hubiera aprendido la diferencia entre protegerse a sí mismo y proteger a quienes importaban. Y aunque no lo dijo en voz alta, Michael sabía que esta era la verdadera batalla de su vida, una que no podía permitirse perder, porque si lo hacía, no habría una segunda oportunidad. Sucedió un miércoles, uno de esos días que comenzaron con un ritmo tranquilo y parecían casi demasiado ordinarios para llevar un desastre. Michael había pasado la mañana con las niñas, llevándolas a un pequeño museo de ciencias, donde se movían de una exhibición a otra, su curiosidad una fuerza que lo arrastraba. Sarah también había estado allí, mirando desde unos pasos detrás, mientras él se arrodillaba junto a las niñas
para explicar cómo giraban los planetas o por qué los imanes se pegaban. A la hora del almuerzo, todos estaban sentados en una cafetería de la esquina, compartiendo sándwiches y chocolate caliente, el tipo de momento simple que Michael había llegado a atesorar. Los llevó de regreso al apartamento de Sarah, besó a cada niña en la frente y prometió que las vería en 2 días para su salida de fin de semana. No tenía idea de que esa promesa ya estaba en peligro. A última hora de la tarde, su teléfono sonó mientras estaba en su oficina revisando un informe para la fundación que había comenzado. Casi lo ignoró, pensando que era una llamada de rutina de su asistente. Pero la voz al otro lado hizo que el mundo a su alrededor se inclinara. Era Sarah, pero sus palabras eran irregulares, rotas por el pánico. Las niñas se habían ido. Ella había estado en la cocina preparando la cena cuando el apartamento de repente se quedó demasiado tranquilo. Revisó su habitación, el baño, incluso el pasillo, llamando sus nombres con un creciente borde de miedo. Luego vio la puerta principal abierta y la nota en el suelo. Michael abandonó su oficina sin decirle a nadie a dónde iba. Su chofer apenas pudo seguirle el ritmo mientras le ordenaba que llegara al apartamento de Sarah lo más rápido posible. Ella estaba parada en la puerta cuando él llegó, pálida y temblando, con la nota arrugada en la mano. Era corta, casi casual. En su crueldad. «Las tenemos. Ya sabes lo que queremos. No involucres a la policía». La demanda era de dinero, pero no una cantidad que tuviera sentido. No era una cifra aleatoria. Era un número que coincidía con la suma restante en una de sus cuentas privadas, una que solo un puñado de personas podría conocer. Fue entonces cuando el frío reconocimiento se apoderó de él. Esto no era obra de un extraño. Las siguientes horas fueron un borrón de discusiones susurradas y llamadas telefónicas frenéticas. Sarah quería llamar a la policía de inmediato, pero Michael, con su mente moviéndose en líneas nítidas y deliberadas, sabía que el movimiento equivocado podría poner a las niñas en más peligro. Le prometió, con una fuerza en su voz que ella no había escuchado antes, que las traería de vuelta. Tan pronto como vio la determinación en sus ojos, ella dejó de discutir, aunque el miedo no abandonó su rostro. Michael contactó a un puñado de contactos de confianza, personas que le debían favores de años pasados, hombres y mujeres que podían encontrar información sin dejar un rastro oficial. No tardó mucho en aparecer la primera pieza del rompecabezas. Alguien había visto una furgoneta oscura estacionada cerca del edificio de Sarah ese mismo día. La misma furgoneta vista saliendo de un distrito de almacenes en el otro lado de la ciudad. No había número de matrícula, pero la descripción del conductor fue suficiente para que la mandíbula de Michael se tensara. Un hombre alto con el cabello ralo y un abrigo caro. Alguien que no pertenecía a esa parte de la ciudad. Al anochecer, sus sospechas se endurecieron hasta convertirse en certeza. El hombre detrás de esto era su antiguo secretario, el mismo que le había robado 5 años de su vida con Sarah y las niñas. Tenía un sentido brutal. El rescate no se trataba solo del dinero, se trataba de control, de castigar a Michael por despedirlo y exponer su traición. Michael se dio cuenta de que esto no iba a terminar con un simple intercambio. Este hombre quería humillarlo, demostrar que el poder de Michael no significaba nada cuando las personas que amaba estaban en juego. A la mañana siguiente, llegó otro mensaje.
Le daba una dirección y una hora, junto con una advertencia. Ven solo, trae el dinero y no pidas ayuda. Michael no dudó. Recogió la suma exacta, cada billete apilado y contado, y lo puso en una bolsa de lona. No le contó los detalles a Sarah hasta que ya estaba en camino, en parte para protegerla y en parte porque sabía que ella insistiría en venir. En su mente, esta era su responsabilidad, su lucha. Mientras el coche serpenteaba por las calles de la ciudad, los pensamientos de Michael eran afilados como cuchillas, cortando todo excepto el único objetivo de llevar a las niñas a casa. Sabía que había un riesgo de que no saliera vivo de esto, pero la idea de vivir otro día sin ellas era peor. Se había alejado de Sarah una vez y había vivido con el vacío que eso dejó atrás. Esta vez, caminaría hacia el peligro, sin importar el costo. Cuando el chofer se detuvo en el borde de la dirección dada, Michael salió a la luz tenue de un bloque industrial desierto, el peso de la bolsa de lona pesado en su mano y el conocimiento en su pecho de que estaba a punto de enfrentarse al hombre que le había robado mucho más que dinero. El almacén se alzaba como una sombra contra el cielo vespertino tenue, sus paredes de metal corrugado, manchadas de óxido y grafiti. Los pasos de Michael resonaron en el pavimento agrietado mientras se acercaba a la única puerta lateral, la bolsa de lona pesada en su agarre. Cada sonido parecía más agudo aquí, el zumbido bajo de una farola parpadeante, el goteo distante del agua en algún lugar en la oscuridad. Podía sentir su pulso latiendo en su cuello, pero su mente estaba fija en un solo pensamiento. Las niñas estaban adentro y nada más importaba. Empujó la puerta y entró en la penumbra. El aire estaba viciado, espeso con el olor a polvo y aceite, y el débil zumbido de la maquinaria en algún lugar más profundo del edificio se sumaba a la sensación de inquietud. Una figura emergió de las sombras cerca del centro del espacio amplio y vacío. El cabello alto y ralo, la sonrisa de suficiencia. Michael lo reconoció al instante. Su antiguo secretario parecía mayor, pero había una agudeza en sus ojos que no se había apagado en los años desde la última vez que estuvieron cara a cara. Saludó a Michael con un tono burlón, como si fueran viejos amigos que se encontraban para tomar un café, no adversarios en la pesadilla. El hombre gesticuló hacia una esquina, y los ojos de Michael lo siguieron. Allí, acurrucadas en el suelo, estaban las 3 niñas. Sus muñecas estaban atadas con bridas de plástico, pero estaban ilesas, aunque sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Verlas así encendió algo caliente y primitivo dentro de él, una furia que apartó todo rastro de miedo. El secretario comenzó a hablar, sus palabras goteando veneno, relatando cómo Michael había destruido su carrera. Le había robado su sentido de importancia, lo había humillado. Afirmó que esto era justicia, que llevarse a las niñas era la única forma de hacer que Michael entendiera lo que se sentía al perderlo todo. Michael escuchó, pero solo lo suficiente para mantener la atención del hombre enfocada en él. Cada instinto en él estaba evaluando la distancia, el movimiento y la oportunidad. La bolsa de lona todavía estaba en su mano, y la dejó caer al suelo con un fuerte golpe, el sonido resonando por el almacén. El secretario miró hacia abajo por solo una fracción de segundo, y Michael se movió. Acortó la distancia entre ellos, con una velocidad que tomó al otro hombre por sorpresa, empujándolo con la suficiente fuerza para que se tambaleara hacia atrás. Chocaron contra una pila de viejos palés de madera, la madera astillándose y llenando el aire con crujidos agudos. El secretario se defendió.
sus manos arañando el abrigo de Michael, su rodilla impulsándose hacia arriba en un intento desesperado de liberarse. Michael no se detuvo. Años de compostura en la sala de juntas dieron paso a algo crudo y sin filtro. Esto no era una negociación. Esto era supervivencia. Sus puños se conectaron con la mandíbula del otro hombre, luego con sus costillas, cada golpe alimentado por la imagen de sus hijas atadas y aterrorizadas a solo unos metros de distancia. Pero la lucha no fue unilateral por mucho tiempo. El secretario sacó un cuchillo de su abrigo, la hoja captando la luz tenue. Michael reaccionó por instinto, agarrando su muñeca y girándola, pero no antes de que el cuchillo le cortara el costado en un estallido de dolor que casi lo hace caer de rodillas. La calidez de la sangre comenzó a extenderse debajo de su camisa, pero la vista del arma cayendo al suelo con un ruido metálico le dio el empujón que necesitaba. Con una arremetida final, empujó al hombre hacia atrás, su cabeza golpeando el concreto con un sonido repugnante. Jadeando, Michael no perdió otro segundo. Cruzó hacia las niñas, sus manos torpes mientras tiraba de las bridas de plástico, ignorando el escozor en su costado. Una por una, sus pequeñas muñecas se liberaron, y en el momento en que pudieron moverse, se lanzaron a sus brazos, aferrándose a él con una desesperación que rompió lo que quedaba de su moderación. Les susurró, diciéndoles que había terminado, que las tenía, que nadie las iba a lastimar de nuevo. Desde atrás, hubo un gemido, el sonido del secretario tratando de levantarse. Michael se giró, su cuerpo bloqueando a las niñas, y lo miró con una mirada que hizo que el hombre se congelara en su lugar. Las sirenas aullaron débilmente en la distancia. Sarah debió haber llamado a la policía después de todo, o tal vez uno de sus contactos les había avisado. En cuestión de minutos, las luces intermitentes pintaron las paredes y los oficiales entraron a raudales. Se llevaron al secretario esposado, sus amenazas desvaneciéndose en la noche. Mientras los paramédicos revisaban su herida y le vendaban el costado, Michael mantuvo a las niñas cerca, sus brazos negándose a soltarlas. Podía sentir sus pequeñas manos agarrando su camisa, su respiración volviendo lentamente a algo más estable. En ese momento, el dolor en su cuerpo apenas se registraba en comparación con la avalancha de saber que estaban a salvo. El miedo y la furia de las últimas horas se asentaron en algo más tranquilo, pero no menos poderoso. Una certeza de que nunca más se quedaría quieto y dejaría que otra persona decidiera el curso de sus vidas. Lo que sea que costara, por mucho que le costara, las mantendría a salvo de ese día en adelante. Y en el fondo, entendió que esta fue la noche en que todo realmente cambió. No solo para él, sino para todos ellos. La habitación del hospital estaba tranquila, excepto por el pitido constante del monitor cardíaco y el zumbido bajo del ventilador de la calefacción. Michael abrió los ojos lentamente, el techo blanco estéril entrando en foco antes que el resto de la habitación. El dolor en su costado era agudo, pero atenuado por la medicación. Un recordatorio del cuchillo que se había acercado demasiado a terminarlo todo. Se movió ligeramente y sintió el peso de una mano envuelta suavemente alrededor de la suya. Al girar la cabeza, vio a Sarah sentada al lado de la cama, su cabello suelto sobre sus hombros, su rostro pálido pero firme. No apartó la mirada cuando sus ojos se encontraron, y por primera vez desde la noche en el parque, no había una barrera visible entre ellos. No había acusación en su mirada, solo un agotamiento silencioso y algo más suave debajo de él.
En el sofá, cerca de la ventana, las 3 niñas estaban acurrucadas juntas bajo una fina manta de hospital, su respiración lenta y uniforme en el sueño. Su cabello estaba enredado por el caos de la noche anterior, pero sus rostros estaban tranquilos ahora, libres del miedo que las había atrapado en el almacén. Verlas así llenó a Michael de un alivio tan intenso que casi dolió, como si su cuerpo no pudiera contener la fuerza de ello. Pensó en lo fácil que podría haber terminado de manera diferente, lo cerca que había estado de no volver a verlas, y el conocimiento se asentó pesadamente en su pecho. Los dedos de Sarah se apretaron ligeramente alrededor de los suyos, y él pudo ver en su expresión que ella estaba sopesando qué decir. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero segura. Le dijo que lo que había hecho, el riesgo que había corrido, el dolor que había soportado, no había pasado desapercibido. Ella no le estaba dando las gracias por ser un héroe, porque a sus ojos esto no se trataba de heroísmo. Se trataba de presentarse cuando importaba, de ponerse entre el peligro y la gente que él decía amar. Dijo que ella había necesitado ver que él podía hacer algo más que promesas, que podía actuar sin dudar cuando importaba. La noche anterior había sido su respuesta. Michael escuchó, con la garganta tensa, y le dijo que no podía cambiar los años que había perdido. No podía borrar el dolor que había causado al alejarse, pero podía elegir cada día a partir de ahora estar presente, protegerlas y nunca dejar que el miedo o el orgullo lo sacaran de sus vidas de nuevo. Quiso decir cada palabra, no como una disculpa esta vez, sino como un voto. Sarah lo estudió por un momento más, como si probara el peso de su sinceridad, y luego asintió. No era el perdón completo, todavía no, pero era una apertura, un cambio en los muros que ella había construido alrededor de sí misma. Cuando las niñas se despertaron, sus pequeños cuerpos estirándose contra los cojines del sofá, miraron a su alrededor hasta que sus ojos lo encontraron. Una por una, se deslizaron de la manta y cruzaron la habitación, subiendo con cuidado al borde de la cama. Se pegaron a su costado, con cuidado de las vendas. Su calor se filtró en él. Michael las abrazó, sintiendo el ritmo irregular de su respiración mientras se acomodaban de nuevo. Por primera vez, no parecían tratarlo como un visitante en sus vidas, sino como alguien que pertenecía allí. El resto del día transcurrió lentamente, con enfermeras entrando y saliendo, las niñas dibujando en trozos de papel, mientras Sarah leía un libro de bolsillo desgastado. Michael se mantuvo callado, no porque no tuviera nada que decir, sino porque quería asimilar la rara y preciosa calma. Fuera de la ventana, la ciudad continuaba con su prisa habitual, ajena a la pequeña habitación donde todo había cambiado. Se dio cuenta de que su idea de riqueza había sido incorrecta todo el tiempo. No estaba en los números de un extracto bancario, ni en las propiedades que poseía, ni en los negocios que cerraba. Estaba en las personas por cuya seguridad lucharía sin pensarlo 2 veces, las personas que lo hacían sentir que no importaba cuánto había fallado, aún podía ser mejor. Cuando llegó la noche, Sarah volvió a tomar su mano, no con vacilación esta vez, sino con tranquila certeza. Las niñas dormitaban contra él, su suave respiración llenando el espacio. Michael las miró a todas y supo que, sin importar los desafíos que se avecinaran, los enfrentarían juntos. La idea ya no lo asustaba. Se sentía como la primera victoria real de su vida. En esencia, esta historia no es solo sobre el amor perdido y encontrado.
Es sobre el costo brutal de las decisiones y el raro coraje que se necesita para enfrentarlas. El viaje de Michael desde el desapego calculado hasta la acción cruda y desinteresada es un recordatorio de que la redención nunca es instantánea. Se gana en momentos en que el miedo es superado por la necesidad de proteger lo que realmente importa. El perdón cauteloso de Sara se siente honesto, porque la curación real no viene envuelta en lazos pulcros. Viene en pequeños y constantes pasos hacia la confianza. El final puede ser esperanzador, pero es el tipo de esperanza que reconoce las cicatrices debajo, lo que lo hace sentir más poderoso que cualquier resolución de cuento de hadas. En cierto modo, la historia te deja preguntándote, ¿fue el final feliz la reunión en sí? ¿O el hecho de que finalmente se convirtió en el hombre que debería haber sido todo el tiempo?